Buenos días. Siguiendo con el curso de procesamiento digital de señales, hoy voy a presentar una introducción sobre la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es muy básica y muy importante en el procesamiento o tratamiento digital de señales. Es una herramienta para poder aplicar una serie de algoritmos a señales, por ejemplo, a señales sísmicas, a imágenes, a señales de audio, etcétera. Y es la herramienta básica para desarrollar estos algoritmos. Incluye, por ejemplo, mejoramiento de imágenes, reconocimiento y generación de voz, compresión de datos, etcétera. Este es un esquema básico. Aquí tenemos, por ejemplo, una tarjeta donde están todos los sensores con el fin de captar las entradas digitales o entradas análogas. Si las entradas son digitales, pues se procesan directamente al procesador de señales, al DSP, al microprocesador. Y si son análogas, pues hay que pasarla antes por un convertidor análogo digital. Igualmente a la salida. La salida tenemos los actuadores. Pueden ser digitales. Salen entonces de forma directa. O si queremos señales analógicas, pues tenemos que tener dentro del micro un convertidor digital análogo. Y aquí están las interfaces del usuario, los displays para poder ver señales directamente o los resultados del procesamiento. El procesamiento así básico en diagrama en bloques. Aquí tenemos las señales, una señal analógica. Aquí tenemos un filtro analógico con el fin de, por ejemplo, quitar ruido. Aquí tenemos ya el convertidor análogo digital. Sale la señal digitalizada, pasa el procesador digital. El convertidor me la convierte en una señal analógica y aquí tenemos los filtros análogos para poder obtener la señal que nosotros queremos ver. Aquí está la serie de aplicaciones del procesamiento digital de señales en comunicaciones, en desarrollos científicos, desarrollos industriales, militares, en telefonía, etcétera, etcétera, comerciales, médicas, en navegación espacial. Entonces, para todo ello se necesita procesar una señal. Y por eso necesitamos de conocer todas las herramientas matemáticas y obviamente los microprocesadores digitales de señales para poder hacer la aplicación en hardware. Una señal digital o muestreada tiene sus estadísticas. Por ejemplo, a esa señal se le puede aplicar obtener la media, valores medios, obtener las desviaciones estándar. De aquí tenemos un ejemplo típico, que obtener la media y la desviación estándar de una señal con ruido. Vamos a utilizar una ventana de 10 puntos y vamos a graficar esas señales. Entonces nos vamos para MATLAB y aquí tenemos ese ejemplo. Borramos, aquí tenemos el vector tiempo de 0 a 10 pi en pasos de punto 1. L es la longitud de este vector tiempo y le vamos a inyectar un ruido que es igual a 0.5 por RAN. RAN es un comando de MATLAB que se utiliza para generar números aleatorios entre 0 y 1. ¿Cuántos? Pues
el valor de L. Y aquí tenemos la señal, una señal sinusoidal, y le vamos a sumar este ruido. O sea, ya aquí tenemos una señal contaminada. Este es el tamaño de la ventana. Vamos a generar unos vectores de la media y de la desviación estándar. Media la vamos a simbolizar como mx y dx como la desviación estándar. Comenzamos con un vector 0 de ceros. Aquí tenemos entonces el comando es min para la media y std para la desviación estándar. Vamos a utilizar este tipo de ventanas a generar la media. Para valores de x recuerden que n es 10 y a es 10 y n va a comenzar desde 6. O sea que a medio es 5. Si n es 6, aquí sería entonces 6 menos 5, 1, hasta 6 más 5, 11. Vamos a obtener las medianas. E igual la desviación estándar. Ya con eso vamos a generar un vector tiempo para graficar la media y la desviación estándar, y la graficamos x en función del tiempo, o sea la señal con ruido. Vamos a graficar la mediana o la media y vamos a graficar la desviación estándar. Y colocamos este comando para poder distinguir las tres señales. Vamos a ejecutarlo y obtenemos esa señal. Entonces la roja es la señal con ruido, si lo observan, ¿verdad? La media es la azul, entonces el promedio de cada una de esas señales con ruido. Y la verde pues la desviación estándar. Este cuadrito sale es con este comando legend. Bueno, seguimos muchachos. Otro ejemplo, me dicen que calcular las frecuencias componentes de una señal que está distorsionada por ruido blanco o gaussiano usando la transformada de Fourier. Vamos a hacer un ejemplo con la transformada de Fourier. Crear una señal compuesta por frecuencias de 15 Hz y 40 Hz. Inyectar ese ruido. Entonces nos vamos nuevamente para MATLAB y en este ejemplo tenemos, vamos a utilizar una frecuencia muestreo de 100, el vector tiempo de 0 a 10 menos 1 sobre fs, o sea 1 sobre fs puede ser 0.01, ¿verdad? En pasos de 1 sobre fs, o sea en pasos de 0.01. Vamos a utilizar esta señal, me dice que una señal de 15 Hz, entonces 2pi 15 por t, y otra señal de 40, o sea, se nos pide 40, ¿sí? Desplazado un tiempo. Y aquí le adicionamos el ruido aleatorio, usando RAM, siempre utilizamos ese ruido aleatorio, es un ruido gaussiano. Después de obtenida la señal X, o sea una señal compuesta por dos frecuencias más ruido, le vamos a aplicar la transformada rápida de Fourier. O sea, existe la transformada de Fourier, pero el cálculo de esa transformada de Fourier se llama transformada rápida de Fourier, que luego la vamos a ver matemáticamente. Además la se escribe FFT. Eso me calcula la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es convertir una señal en tiempo que está originalmente, le aplicamos la transformada de Fourier y se convierte en la señal, pero en respuesta en frecuencia, no en tiempo sino en frecuencia, para saber qué frecuencias tiene la señal. Pues ya sabemos que es 15 y 40, pero vamos a hacerla programadamente. Entonces
Y aquí en este espacio vamos a obtener, me dicen, la potencia, o sea, el espectro en frecuencia. Nuevamente colocamos un vector n para ver el número de muestras según la longitud de x, que es la función, el rango de frecuencia, y recordemos que la potencia de una señal es la señal, valor absoluto de la señal al cuadrado sobre n. Valor absoluto en malas ABS, y. No olviden, como estos vectores, hay que colocar el punto al cuadrado. Entonces no olvidemos que para calcular la potencia es la señal al cuadrado sobre n. Y luego si graficamos. A veces se requiere que la gráfica esté centrada en f igual 0. Para eso se usa no directamente entonces FFT, sino FFchip, que es un corrimiento circular centrado en 0. Y lo demás es lo mismo, calcular la potencia y graficarla, etc. Vamos a correr el ejercicio. Mire. Entonces este es el espectro. El espectro. Fíjense que aquí aparece ya aplicando la transformada de Fourier es en frecuencia. Entonces aquí sabemos que más o menos esta es la frecuencia 15, esta es la frecuencia 14, etcétera. Esos son los armónicos. Entonces para eso se utiliza la transformada de Fourier, para ver qué frecuencias tiene esa señal. Y esta es la misma, pero centrada en 0. Centrada en 0. Entonces aquí está 0 para valores positivos, para valores negativos. A veces se necesita conocer el espejo del espectro en potencia. Bueno, eso era lo que quería comunicarles hoy. No olviden suscribirse al canal y compartir este video para que emprendamos el estudio de el procesamiento digital de señales.